es un tema súper importante, sobre todo que ahora están las demencias en el GES, así que las tienen que manejar súper bien. En un principio no, no hubo mucha satisfacción o aceptación por parte del gremio médico, porque el GES, como lo vamos a ir comentando, está bastante en pañales, una cartera súper pequeña y no ofrece mucho apoyo diagnóstico y deja mucho a manos del médico general. Eh, pero después, con el tiempo, me di cuenta de que, y quiero que ojalá les quede más o menos la misma idea de que es una patología tan frecuente, tan importante, que al final tiene que quedar a manos del médico general, no se puede dejar a manos del especialista, y así que tan equivocado no está el GES. Ahí vamos a hacer un poco más de comentarios, pero eh, bueno, partamos con esto, una clase, un pincelado de demencia. No pretende que se vuelvan expertos, pero por lo menos sepan reconocerla y decir un manejo inicial y sacarse el concepto de demencia senil de la cabeza, que yo los mato si los escucho decir eso, o lo veo escrito, y más o menos saber reconocerle y hacer un principio por lo menos de orientarse para qué lado va cada cosa. Es una patología súper frecuente. El factor de riesgo más importante es ser viejo. Mientras más pasan los años, más probable es que tú tengas una demencia. Es más, bueno, ahora se llama deterioro cognitivo mayor. Es más, muy raro ver un deterioro cognitivo mayor en un joven, y eso hace en general pensar en una patología familiar o una patología más rara. Existen muchísimas personas viviendo con demencia, y así como va aumentando la expectativa de vida, va aumentando la cantidad de personas que van a estar viviendo con demencia, y así que es un problema del que no nos podemos desentender. Y es una de las principales causas de muerte, hospitalización e institucionalización en Estados Unidos. Hay muy poca evidencia en Chile, y desgraciadamente nunca va a haber evidencia en Chile mientras tengamos la ley de derechos y deberes del paciente, porque no se puede investigar en pacientes que no pueden firmar consentimiento informado, y ellos no... Obviamente un paciente con demencia, con deterioro cognitivo, no puede firmar consentimiento, y así que en Chile está absolutamente bloqueado cualquier investigación que se quiera hacer con este tipo de pacientes. Y lo más importante, a mi parecer, que no es una opinión muy compartida, pero que no solamente enferma al paciente, que afortunadamente tiene su bella ignorancia de la patología que tiene la mayoría de las veces, sino que enferma a todo su entorno. Y como vivimos en una cultura machista, y con poco aporte del Estado, en general, tener un adulto mayor, un familiar con deterioro cognitivo mayor, significa que una mujer, eh, en general menor de 18 años, no logre completar sus estudios por cuidar a esta persona mayor, puesto que somos una sociedad que vive mucho con la culpa y utilizamos mucho a la mujer para el cuidado de las otras personas, cosa que espero que con la nueva ola feminista vaya cambiando. Esta patología es tan importante que el Lancet sacó una editorial para prevenir la demencia. Y, y como podemos ver, hay 65% de las demencias no van a ser prevenibles, pero sí un 35%, es más de un tercio, se pueden prevenir. Entonces, a pesar de que la mayoría no van a ser prevenibles, por lo menos un tercio es bastante importante, sobre todo con el costo económico que significa el país. Y en estos países subdesarrollados, como les digo, eh, además del costo económico para el país, eh, agranda la inequidad que existe, agranda
la carga sobre todo sobre la mujer. Entonces, una enfermedad que fomenta el machismo a fin de cuentas, y aumenta también la, la brecha de educación, porque le significa una persona en general, como les dije, un joven que deja de estudiar por cuidar al mayor. Eh, entonces nosotros tenemos que preocuparnos de prevenirla. En general, las que no son prevenibles son estas con alteraciones de la APOE, que es el conocido Alzheimer familiar, que antes de los 50 años. En general no hay que solicitar el estudio a menos que se presente obviamente antepasados y se presente en menor de 50 años. La baja educación es un factor de riesgo, después en la mediana vida los déficits auditivos, la hipertensión y la obesidad, y aquí es donde nosotros vamos a poder hacer nuestro mayor trabajo, que es en el hábito de fumar, la depresión, la inactividad física, el distanciamiento social y la diabetes. Y desgraciadamente ahora tal vez se nos dispare un poco más con esta pandemia porque el distanciamiento social va a ser mucho más importante. ¿Qué factores son protectores? La alta reserva cognitiva, y eso es por el mismo diagnóstico de la demencia, puesto que para tener un deterioro cognitivo mayor se te tiene que afectar tu independencia, y si tú tienes una alta reserva cognitiva puedes perder mucho cerebro, muchos capacidades superiores antes de volverte dependiente. Entonces, no es que te proteja de la pérdida neuronal ni de la pérdida de capacidades, sino que es que antes de volverte dependiente, puedes perder mucha más capacidad antes de volverte dependiente. La actividad física es una de las capacidades más eh, prevenibles, y los estilos de vida saludables. Yo les voy a hacer una recomendación. No sé si todos tengan Netflix ni todos cachen el programa que se llama En pocas palabras. Hay uno del envejecimiento que habla de la biología del envejecimiento y te permite una comprensión. Es súper profundo el tema que hablan de biología de forma súper sencilla, pero súper compleja. El tema es complejo, pero lo explican de una forma súper sencilla y te permite entender de por qué el envejecimiento es todo. El envejecimiento es factor de riesgo de todas las enfermedades. El factor, es el factor de riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles, de las enfermedades degenerativas, y te hace entender de por qué tener el envejecimiento podría frenar la aparición de enfermedades, y por qué al final los estilos de vida saludable te salvan de todas estas enfermedades, porque al final hacen que tú envejezcas mucho más, no envejezcas derechamente. Entonces, cualquier factor de riesgo cardiovascular te va a prevenir de alguna demencia, porque la fisiopatología de todas las enfermedades no transmisibles y degenerativas, que son al final la mayoría de las enfermedades crónicas, son provocadas por el envejecimiento. Por eso la geriatría es la mejor especialidad. Entonces, todas las enfermedades son provocadas por el envejecimiento, entonces todos los factores que hagan que tú envejezcas menos y más poéticamente envejezcas mejor, hacen que no padezcan las enfermedades. Entonces aquí tenemos dos grandes esferas que son el deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo mayor o demencia. Y la base de la diferencia es que el deterioro cognitivo leve no te afecta tu independencia, y el deterioro cognitivo mayor sí lo afecta. Entonces, para hacer el diagnóstico de un deterioro cognitivo tenemos que tener un deterioro cognitivo, valga la redundancia, en uno o más dominios cognitivos. Estos dominios cognitivos mayores pueden ser la abstracción, el juicio realidad, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo, la función ejecutiva y las praxias. Creo que no se me va ninguno.
¿Por qué hago la distinción? Porque si nos vamos al DSM-4, hablaba de la pérdida de dos funciones cognitivas mayores, una de ellas siendo la memoria, y esto dejaba las demencias frontotemporales fuera. Que en general ellas no tienen afectación de la memoria hasta etapas muy tardías. Se me había ido la atención como otra función cognitiva mayor. Eh, ya, tienes que tener por lo menos uno o más dominios de estos y este deterioro tiene que ser objetivado por pruebas cognitivas. Después cuando les hable de la clasificación GDS, les va a quedar mucho más claro. Ya. Y como les digo, no interfiere con las actividades de la vida diaria, aunque pueden requerir mayor esfuerzo. Si alguien ha tenido la oportunidad de comer en el restaurante en el casino del Hospital Naval, hay hay un mozo que fue boxeador y que quedó con un deterioro cognitivo leve. Y es la definición de deterioro cognitivo leve porque él todavía trabaja, todavía puede hacer bien su pega, pero tiene la complicación que no lo tienen sus otros colegas de tener que anotar todo y no se acuerda del menú y eso. Entonces, él requiere más esfuerzo que antes para vivir como él vivía antes, pero puede todavía mantener su vida como era siempre. Entonces, eso es la definición de un deterioro cognitivo leve. No se puede hacer un diagnóstico de deterioro cognitivo cursando un cuadro agudo porque nunca vamos a saber si es delirium o deterioro cognitivo a largo plazo. A pesar de que existen herramientas para hacer esta distinción, no siempre vamos a poder hacerla. Entonces, nunca lo pueden hacer hospitalizado y cuando ustedes sospechen un deterioro cognitivo mayor, en una persona hospitalizada nunca le pongan demencia o deterioro cognitivo, sino que sería un síndrome demencial, una sospecha porque como les digo, no se puede hacer el diagnóstico, a pesar de que muchas veces es muy sugerente, no se puede hacer el diagnóstico en un paciente que está con un cuadro agudo y si está hospitalizado es porque tiene un cuadro agudo. A menos que se esté hospitalizando para hacerse un estudio de algo con pulso, pero son contadas las excepciones. Y aquí, como les puse en negrita, es la misma definición prácticamente, solamente que si interfiere en las actividades de la vida diaria. La persona que tiene un deterioro cognitivo mayor ya no puede hacer su vida normal. Y aquí están los dominios cognitivos que ya se los había más o menos nombrado, pero se los dejo ahí para que lo lean después en la diapositiva, que supongo que va a quedar compartida para todos. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay un proceso subjetivo y un proceso objetivo. Desgraciadamente el DSM-5 nos exige los procesos objetivos, pero la verdad que a mi parecer el subjetivo es más que suficiente para hacer el diagnóstico. Mira qué rara mi cámara, tengo una raya. En el subjetivo se describen tres posibles intervenciones que son las quejas de memoria referidas por el paciente, por un cercano o por el personal de la salud. Eso significa, ¿qué es lo más típico que les van a encontrar? Por ejemplo, en la demencia de Alzheimer, que va a ser un cercano o un pariente el que va a hacer el diagnóstico, como la sospecha del trastorno cognitivo de los olvidos patológicos y en general cuando las quejas son del mismo sujeto se ve más frecuente en la depresión que en los deterioros cognitivos. Y el personal de salud obviamente que lo conoce súper bien y por eso es súper importante que tener como la figura de médico tratante, también puede percatarse que el paciente no se está gastando los medicamentos, no está entendiendo la indicación, entonces el proceso subjetivo es súper fácil. Y después se puede hacer los test más objetivos, que son súper sensibles, sobre todo para deterioro cognitivo mayor, pero no para deterioro cognitivo leve, se nos pueden escapar algunos. El MOCA es el que más me gusta, es el más completo, pero se requiere entrenamiento para aplicar y se requiere de tiempo. El Mini Mental es el más expandido y tiene súper buena actividad, tiene el método de screening hasta que lo desplazó a desgracia, a mi opinión, el MiniCog, que es un examen súper corto, súper rápido de hacer, no necesita entrenamiento, y que salió ahora una revisión, no me acuerdo si en el Lancet o en el JAMA, que habla de que es el mejor test de screening para deterioro cognitivo mayor.
Como les digo, para deterioro cognitivo leve casi no lo detecta. En general, para deterioro cognitivo leve va a necesitar un MOCA, porque los otros se le escapa. Se me fue una diapositiva, pero se las voy a contar. En la clínica, a ustedes en su consulta personal siempre le van a llegar pacientes que se están quejando por olvidos. Eso es un motivo de consulta muy frecuente. Entonces ustedes como médicos lo que tienen que notar es cuáles son los olvidos patológicos y los olvidos fisiológicos. Los olvidos patológicos en general son los olvidos episódicos, eso significa que se te olvida una situación completa. Por ejemplo, típico que te dicen, no, es que a mí se me olvida las llaves, no, perdón, me paro a buscar algo a la cocina y llego a la cocina y se me olvidó. Pero de repente, con claves la recupera, eso no es un olvido patológico. El olvido que es patológico es el episódico, que es que se te olvida algo completamente. Por ejemplo, que almorzaste. Sí, oye, voy a ir a almorzar y ya almorzaste antes. Los olvidos espaciales, que por ejemplo, el típico, el perderse. eh, y eso es obviamente en un lugar que tú conoces. Si tú nunca has ido a Temuco, por ejemplo, y te pierdes en Temuco, eso no es patológico. Pero si es un lugar que frecuentas ir y se te olvida, obviamente es patológico. Y por último, los olvidos peligrosos, que son, por ejemplo, que se te quede la llave puesta y te vaya y no te recuerde, que se te quede el fuego prendido, la olla prendida, etcétera. Y se me había olvidado antes los olvidos ejecutivos, que son de cuando, por ejemplo, eh, siempre andar cocinando y esas cosas que son como las praxis bien como aprendidas de una persona que siempre andar cocinando, que se te olvide, por ejemplo, echarle la sal, algo que como que lo tenía súper mecanizado en tu cerebro, también es un olvido patológico. Esos son olvidos que merecen la pena derivar y hacer mayor estudio. Bueno, antes de derivar, porque yo tenía este pensamiento de que la demencia era una patología de especialista, ojalá geriatra, no neurólogo. Pero ahora me he dado cuenta que es... al tiro contesto la pregunta de Valeria. Eh, Se me fue. Ya me dio demencia. El, pero ahora que me he dado cuenta de la cantidad de gente que vive con demencia o con deterioros cognitivos, la verdad que es imposible que ni 4 o 5 especialidades abarquen todo lo que se necesita, y así que es muy importante que médico general pueda por lo menos identificar los casos, hacer el diagnóstico y manejar los casos menos severos. Sí, olvidar una conversación completa cuenta como un olvido episódico. No tanto el tema de la conversación así como, pucha, oye, ¿qué conversamos? Pero es que se te olvida haber conversado con la otra persona, eso es un olvido episódico y es eh, patológico. Volver a saludar a una persona no puede tener que ver con la atención, en general la atención se ve más frecuentemente afectado, aunque también puede ser, rara vez es como primer síntoma de alguna demencia, pero, pero si en estadio avanzado de la demencia obviamente se falla la atención. Entonces ahora quiero hablarles de los 4 tipos más frecuentes. Obviamente no alcanzamos a hablar de todos los tipos de demencia. Y uno que es específico, recurrente, no subirse el cierre del pantalón después de ir al baño, no, eso es típico. A todos nos pasa. Y siempre tenemos que tener algún amigo importante que nos avise. Voy a hablar de los tipos más frecuentes de deterioro cognitivo. Pero obviamente no tenemos tiempo para hablar de todo. Voy a hablar de los crónicos, no de los reversibles ni de los rápidamente progresivos. Eso lo voy a mencionar rápidamente, eh, pero daría como un tema aparte, se nos alargaría más de la hora que tenemos para la presentación. Además de que ya que me alargué la otra. La principal, obviamente, la que siempre escuchan es la enfermedad de Alzheimer, que muchas veces no la estudian bien y le ponen como apellido demencia senil, que no existe. Definitivamente está eliminado de eso porque es una forma peyorativa de decir
que es normal perder la memoria con ser viejo. Entonces, olvídense de la demencia senil. Es la demencia degenerativa más frecuente. Se caracteriza por la acumulación de placas de amiloide y disminución de la población neuronal. Y existe un déficit colinérgico severo. Por eso es que se trata con anticolinérgicos y con inhibidores de la recaptación de MNA. Tiene una sobrevida promedio de 10 años. En general, a los 5 años del diagnóstico ya empieza a tener, perdón, desde el debut se demora alrededor de 5 años en tener un deterioro cognitivo mayor. Y el diagnóstico se suele hacer en la octava o novena década de vida, y los casos ultra tempranos tenemos que sospechar un Alzheimer familiar. Los síntomas más frecuentes de corto plazo, todas demencias tardías se superponen porque empiezan a afectar una parte del cerebro y se expandir completo, entonces ya hacer el diagnóstico diferencial de una demencia cuando ya está en estado avanzado y súper difícil. En general es con biopsia de cerebro. Pero cuando la agarramos desde el principio es súper fácil porque son súper características las clínicas. Entonces esta es la clásica de que agarra la memoria a corto plazo y la función ejecutiva. Entonces se nos olvidan cómo empezar a hacer las cosas, típico que cocinábamos en la cazuela y se nos empezó a olvidar los ingredientes de echarle a la cazuela y se nos olvida la memoria a corto plazo. Significa que se nos olvidan las cosas que estábamos haciendo, que hicimos hace poco. Es súper obvio. ¿Y por qué le hago énfasis en esto? Porque típico que dicen, no, mi mamá tiene súper buena memoria, se acuerda perfectamente de qué colegio fue, dónde vivía, cuando era chica, hasta el nombre de la profesora de primero básico. Y es porque efectivamente la enfermedad de Alzheimer ya es muy avanzada cuando empiezan a afectarse la memoria a largo plazo. Entonces, preocúpense y como les dije en la primera clase de los síndromes geriátricos, se tienden a normalizar los olvidos, porque los síndromes geriátricos, el deterioro cognitivo es uno de ellos, la gente tiende a pensar que es normal que los viejos pierdan la memoria. Esos genes que están ahí se asocian frecuentemente al Alzheimer familiar, no se piden en general, pero en casos de presentaciones ultra tempranas con antecedentes familiares fuertes, sí deberían pedirse porque se puede hacer consejería genética. Ahora, típico de lo que pasa con la consejería genética, claro, no tenga más hijos, pero a los hijos que tienen querrán saber que tienen la probabilidad de tener la enfermedad si es que no tiene tratamiento. Les dejo ahí la duda. El diagnóstico es clínico, pero se pueden pedir algunos otros exámenes y la resonancia magnética y los genes, el gen ApoE y la resonancia magnética son los únicos exámenes complementarios que se relacionan con severidad y pronóstico. Todo lo demás simplemente sirve como para hacerse una idea. El diagnóstico es clínico, pero dentro del diagnóstico, y eso es lo que se le critica un poco al GES de demencia, que no viene con un escáner. El escáner, no, como les digo, el escáner y los exámenes complementarios son para descartar otras causas reversibles. Todo estudio de deterioro cognitivo debería ir con el escáner, porque imagínense, y ha pasado a más de uno, que tiene un hematoma, una hemorragia intracerebral o un tumor que estaba provocando todo el deterioro cognitivo, y por ahorrarnos un escáner, pucha, se nos pasó y podríamos haberle salvado de un diagnóstico tan terrible. También es súper importante mencionarle, antes de seguir con la clase, de que hay que corregir los trastornos de vitaminas, de TSH y de depresión antes de hacer el diagnóstico de demencia, porque obviamente yo creo que todos hemos pasado por periodos más depresivos y es súper complicado concentrarse en ese sentido, entonces es súper fácil puntuar mal en una pregunta. Incluso hubo mucho tiempo que se repetía una prueba de una de una señora que puntuaba mal en el Mini-Mental, pero porque estaba deprimida, entonces era como, ese es el análisis que hay que hacer. La demencia vascular es la segunda demencia más frecuente y muchas veces se superpone con la demencia por Alzheimer. ¿Y por qué? Porque tienen los mismos factores de riesgo. Como les digo, los factores de riesgo cardiovascular, más que enfermar el corazón y los vasos, como dice su nombre, te hacen envejecer más rápido y te hacen envejecer más rápido en el fondo, porque peor es lo mismo que rápido, cuando uno entiende un poco la biología del envejecimiento. Véanse el capítulo, de verdad que les va a gustar.
Entonces, como comparten los mismos factores de riesgo y de forma tan clásica, es que muchas veces hay una mixtura, y por eso la demencia vascular después vamos a ver que se trata igual que la demencia con Alzheimer, porque comparte mucho esta mixtura de que se presentan los factores de riesgo y la fisiopatología de ambas se superponen. Es provocada tanto por daño macro como microvascular, pero en general se ve cuando se provocan como microinfartos en zonas estratégicas, que después se las voy a mencionar. Suelen afectar mucho más la atención y la función ejecutiva. Aquí es súper importante, por ejemplo, en el test del MIS, que no lo conoce, pero el clásico de dibujar en una hoja, dibujar una X, escribir 4 palabras que no tengan asociación libre, por ejemplo, la típica, dime una herramienta y un color, y uno dice martillo rojo, entonces tienes que evitar esas palabras como de asociación libre, como por ejemplo no ocupar flor rosa, que es como lo primero que no se le viene en la cabeza, hay que buscar como término un poco más rebuscado. Entonces uno le pone ya un instrumento, un color, una flor y un país, lo memorizan, entonces pues uno los distrae, le hace alguna prueba de distracción, como el test del reloj que se lo había mencionado en las primeras clases, y después tienen que recordar. El Alzheimer no va a retener esa memoria porque tiene la memoria a corto plazo afectada. En cambio, la demencia vascular, como tiene la atención un poco comprometida y la función ejecutiva, no logra captar eso, pero cuando tú le das las pistas, que es la segunda parte del MIS, la demencia vascular en general logra captar esa información, porque logra recordarla, pero no logra acceder a ella, porque tiene la función ejecutiva afectada. Entonces, cuando tú le das las pistas, les das el primer, logran acceder a la información y te la entregan. También tienen síntomas urinarios más frecuentes, sobre todo por los infartos cerebrales, afectan mucho la personalidad por la típica depresión post-ACV y pueden afectar la marcha. Los sitios estratégicos son estos que están ahí, la verdad no les voy a pedir que se los memoricen porque obviamente yo no se los dije de memoria tampoco porque estaba esperando la diapositiva para mencionarlo. Son el tálamo, el estriado, el prefrontal y el pálido. Obviamente los neurólogos van a tenerle mucho más importancia. A mí me importa que sepan que hay los sitios estratégicos y cuando tengan un escáner y el informe, busquen esta diapositiva y vean si hay algún sitio estratégico que te puede estar explicando el deterioro cognitivo del paciente. En general hay una historia de stroke o CIT, pero en pacientes diabéticos muchas veces esto pasa inadvertido hasta que empiezan con las pérdidas de memoria. Siempre van a tener los factores de riesgo cardiovascular, a menos que no los conozcan y tengan una hipertriglicérides familiar, pero eso es lo más raro en general, o fuman, o comen mal, o son gorditos, etc. En general tampoco requieren de la neuroimagen, pero siempre se hace porque obviamente te va a guiar mucho más y te va a dar un pronóstico, porque como no es degenerativa esta enfermedad, se puede detener. En el fondo no se puede revertir el daño, pero sí tú puedes evitar que el paciente siga haciendo infartos cerebrales y eso le da mucho pronóstico de tener una demencia vascular. Aunque como comparten factores de riesgo con la enfermedad de Alzheimer, igual puede que tenga algo de Alzheimer y esto siga progresando. Pero es súper interesante porque la demencia vascular se puede detener. La demencia frontotemporal. Ya. Mejor voy a hablar de los cuerpos de Levy antes porque como que por lógica le da más como por lógica de enseñar, como que tiene tiene más sentido enseñarla primero. Esta pregunta es súper maldita y la preguntaron mucho tiempo en el una coma, ahora la dejaron de preguntar por suerte, porque siempre preguntan cuál es la segunda causa degenerativa más frecuente y es los cuerpos de Levy, porque es degenerativa. Si uno piensa, la segunda causa de deterioro cognitivo es la vascular, pero no es degenerativa. Ya, esa es la trampa. Se causa por los depósitos de cuerpos de Levy, que son parecidos a los depósitos de amiloide de la enfermedad de Alzheimer, también son por defecto en la proteostasis, pero son en sitios distintos. Entonces lo que se afecta es la atención. La atención en general es la función visoespacial y la función ejecutiva. Estos son los que se pierden más frecuentemente y son mucho más rígidos. Se presenta entre la sexta y la novena década de la vida. Y es súper entretenido porque es muy semiológicamente rica esta enfermedad. Por eso a mí me encanta hacer el diagnóstico. Después es terrible porque manejo súper mal, pero para hacer el diagnóstico
primero, es muy parecido al Parkinson, pero el Parkinson tiene el deterioro cognitivo en fases muy tardías, los cuerpos de Levy los tienen muy precozmente. Entonces, en general, en los cuerpos de Levy, el deterioro cognitivo precede los trastornos motores, o vienen acompañados o se presentan muy precozmente, entre 1 y 2 años posterior a los trastornos motores. Tienen alteraciones del sueño REM, eso a mí me pasa, así que me da un poquito susto tener cuerpos de ley, pero esto que en los sueños REM no se te hipotoniza el cuerpo, entonces tienen los sueños vívidos. ¿Cómo se puede hacer la anamnesis de esto? Recuerden que el sueño REM es más importante en la segunda parte de la noche. En la primera mitad de la noche uno descansa el cuerpo y en la segunda mitad de la noche descansa la mente. Entonces, estos despiertan con las... Al tiro te contesto la pregunta, Francisca. Eh, el, el, las alteraciones del sueño REM, entonces, primero uno descansa el cuerpo y después descansa la mente. Entonces, estos despiertan en general con las sábanas todas tiradas por cualquier lado porque actúan los sueños, y en general, si tú tienes una pareja con la que duermen, uno les pregunta cuándo se duerme más, cuándo molesta más y cuándo le pega, en general en la segunda mitad de la noche. Siempre están asociados a los cuerpos, sí, siempre hacen parkinsonismo los cuerpos de Levy. Incluso es uno de los diagnósticos del Parkinson Plus. Es uno de las categorías del Parkinson Plus, aunque no muchos neurólogos lo consideran así. Tiene una hipersensibilidad neuroléptica, eso significa que se pueden planchar y ir a pedazos o pueden tener reacciones paradojas a los neurolépticos. Lo muy característico es que tienen alucinaciones visuales. Las de la esquizofrenia suelen ser auditivas, las de los cuerpos de Levy son alucinaciones visuales y suelen ver monitos pequeñitos, o suelen ver hormiguitas o duendecitos, pero siempre son como cosas pequeñitas. Y tienen trastornos de cognición que son fluctuantes, pero no son fluctuantes como las del delirio, como les había dicho, sino que son muy groseras y de muy largo aliento, por decirlo de alguna forma. Es decir, que pueden estar yo he escuchado a los pacientes con descripciones que tienen Levy, que dicen, mi marido está una semana en coma en la cama, no se mueve, y la otra semana como que hace vida normal. Así de drásticos son las fluctuaciones de los cuerpos de Levy. No son como fluctuaciones durante el día, sino que son de periodos grandes de tiempo. El diagnóstico tampoco hay que hacerlo con imágenes, pero lo que tiene más sensibilidad y especificidad es el PET, que hay actividad occipital reducida. Y eso sí, en general, con esto sí se pide una neuroimagen, y la resonancia te puede descartar los cuerpos de Levy porque tiene que tener algún grado de atrofia de los frontales. Perdón, aquí me lo confundí con la frontotemporal. No, los cuerpos de Levy, olvídense todo lo que dije de toda la resonancia. En los cuerpos de Levy, la única forma de diagnosticarlo bien es con el PET, que es con actividad occipital reducida, pero la verdad que no se necesita para el diagnóstico porque la clínica y la semiología es muy florida. Lo confundí lo de la neuroimagen con el frontotemporal, perdónenme. Ya, y la demencia frontotemporal, bueno, ya le adelanté esta parte de que hay atrofia de los frontales. Es la tercera demencia degenerativa en frecuencia, por eso hablo de estas cuatro porque son las más frecuentes. Hay una atrofia progresiva del frontal y temporal. Le aviso al tiro una cosa, típico que uno cuando se las quiere dar de seco de neuroimagen, mira el escáner de cerebro y se ve que hay mucho espacio en el frontal. Entonces uno dice, miren, tiene atrofia frontal. Y pasé vergüenza, porque cuando empecé a pasar por geriatría, me hicieron darme cuenta que cuando tú te tomas el escáner, te lo tomas de espalda y el cerebro, como tú lo tienes más seco, no disminuye en cantidad de células, que era lo que se pensaba antes, sino que se deshidrata el cerebro del viejo y se vuelve más chico, entonces no ocupa la cavidad completa. Y como te toman el escáner de cabeza, se te va para atrás el cerebro, choca con el occipital, entonces siempre se te ve como que tuvieras el frontal chico, pero es por un efecto de que te toman el escáner de espalda. Entonces uno pasa vergüenza al final cuando encuentra un neuroradiólogo que sepa un poco más, hace esos comentarios estúpidos y queda como tonto. En la resonancia se ve súper bien la atrofia del frontal y se ve ahí, se puede ver el compromiso de la sustancia blanca en la resonancia, y eso hace que apoye un poco más el diagnóstico. Eso sí, con una resonancia tú puedes descartar entonces la demencia frontotemporal.
no diagnosticarla, pero sí descartarla. El predominio, hay un predominio de depósitos de la proteína tau y también tiene que ver con la proteostasis, y el debut en general es en gente más joven, aparece antes y aparece en la sexta década de la vida. Se demora mucho en el diagnóstico porque el índice de sospecha es muy bajo. ¿Y por qué? Por los conceptos antiguos de demencia que quitaban que sí, hacían necesario tener un problema de memoria, y en general las quejas son principalmente de memoria, y cuando la gente se empieza como a desubicar, se tiende a normalizar o empiezan a pensar que está cagano más el viejo. Y esto, como les digo, no son tan viejos, entonces como que pasan más por psiquiatra antes de caer en neurólogo o en geriatra, y eso no tienen tan sensibilizado el diagnóstico de las demencias, y se estudian más como por esquizofrenia o por trastornos de personalidad. Tienen las variantes del lenguaje, que tienen la variable semántica, que obviamente es que se le olvidan las palabras, la fase no fluente y la logopénica, y también tienen las fases de comportamiento. Lo más frecuente no es la desinhibición, es la apatía, y es muy difícil de tratar. Y también tienen estos trastornos de la hiperoralidad o la perseverancia. La perseverancia es como el típico que uno le hace así y el paciente se pone a aplaudir porque sí, porque empiezan como a tener conductas regresivas y empiezan a tener conductas arcaicas. Y empiezan a volver con los reflejos arcaicos que tienen los recién nacidos, que uno les busca en la evaluación pediátrica. Empiezan también con esta sintomatología. El diagnóstico, como les dije, también es clínico, pero la atrofia cortical... ¿Alguien se le prendió el micrófono? No sé si quiere hacer una pregunta. Parece que no. Entonces, se puede ver la atrofia cortical, la resonancia magnética te sirve casi para descartar el diagnóstico. Voy a entrar ahora un poco en el tratamiento, que antes yo encontraba que era como mucho para ustedes, pero como es GES ahora, considero importante que se los pase. Lo voy a hacer un poquito rápido porque ya nos hemos adelantado. Quiero preguntarle al tiro si tienen alguna duda con esto, porque voy a entrar al tratamiento, y es importante que hayan entendido más o menos como todo lo otro, que es como el fuerte de la demencia. ¿Qué era la ¿Alguna pregunta? hiperoralidad? La hiperoralidad es como esto de que se empiezan a llevar toda la boca, empiezan a, a tener los reflejos de succión de nuevo, esas cosas. Los cuerpos de Lewy sí tienen predisposición genética, pero no me acuerdo en este minuto qué gen era el que se veía afectado. Profe, es que no me quedó claro en cuáles entonces se tenía que hacer imagen. Siempre hacer una neuroimagen, por el tema de que se te puede pasar algún diagnóstico de alguna causa reversible. Incluso se me fue ponerlo acá, pero todo estudio de deterioro cognitivo va a incluir una TSH, una vitamina B12, un BDRL, un VIH, eh, y, y ojalá el escáner de cerebro para descartar causas prevenibles. Y si tenemos alguna sospecha de mesenquimopatía, alguna historia como de eso, también vendría asociado, y sobre todo en edad de presentaciones más tempranas, un ANA y un anti-DNA, porque las demencias por cuerpo, perdón, las demencias por lupus también son rápidamente progresivas y son potencialmente prevenibles. Las otras que son rápidamente progresivas son, por ejemplo, el Kuru, pero ahí es bien difícil porque tendría que tener un paciente caníbal, y no me ha tocado nunca ver uno que coma cerebro humano. Y la que podemos tener sí en Chile es la de Creutzfeldt-Jakob o las vacas locas, que tampoco tiene tratamiento específico, pero sí son rápidamente progresivas y son de muy mal pronóstico. No hay nada que ofrecerles, pero por lo menos el diagnóstico para que tengan la, saber lo que le va a pasar a su familia. Ahora, no sé por qué Solís le pone un XD. ¿Tiene algo que decir, doctor Solís? Lo pensaba. Ya. Entonces, eso. Hay que, no está dentro del GES y es una de las grandes críticas, pero yo recomiendo siempre hacerle un escáner porque se nos pueden pasar cosas reversibles y muy severas, y la clínica no nos permite diagnosticar. Pero para hacer el diagnóstico basta con la clínica. No sé si me entienden la diferencia.
El escáner es para descartar causas reversibles que no se nos deberían poder pasar, pero si el escáner sale normal, ahí vamos a las causas más frecuentes de demencia y hacemos el diagnóstico de la clínica. Ya, bacán, gracias. Súper. Ya, aquí voy a partir al revés de lo típico. Voy a partir hablando de los fármacos y después de los no farmacológicos, porque el no farmacológico es un poco más complejo. Como vimos, el principal neurotransmisor implicado es la acetilcolina, por lo tanto, hay los primeros fármacos que se investigaron son estos que están en la idea de inhibir la degradación de la acetilcolina, y eso es disminuyendo la acetilcoliniltransferasa. A la fecha existen el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina. La rivastigmina tiene la ventaja de que se puede poner en parches, uno se olvida y tiene mucho mejor tolerabilidad de los síntomas gastrointestinales, pero esa no está en el GES. El donepezilo es el que está en el GES en este momento. Están indicados para enfermedad de Alzheimer leve, moderada, severa. Actúan aumentando la biodisponibilidad de acetilcolina y no pueden ser asociados. Eso significa que si tú estás eligiendo uno de los YACE, no puedes agregarle el otro porque solamente le estaría agregando morbilidad por los efectos adversos. ¿Qué es importante? Ningún tratamiento específico de las demencias. Hartas cosas. Uno, todos los tratamientos tienen como su nicho en el Alzheimer y se ocupan en otras patologías porque también sirven. Pero todo el estudio se empieza y se valida con la enfermedad de Alzheimer. Es como que para allá van enfocados. Ahora que sirvan para lo otro es como bacán. Y ninguno de estos cambia la historia natural de la enfermedad. Eso significa que si tú tú tomas o no tomas el fármaco, te va a avanzar igual de rápido. Ninguno detiene la enfermedad, ninguno mejora la enfermedad hasta ahora. Pero sí hacen una mejora sintomática muy importante. Lo YACE, en particular, mejoran la atención. Eso significa que no vas a recuperar la memoria, no vas a generar memoria. Todavía se te van a olvidar las cosas, pero como están más atentos al medio, como que socialmente se desenvuelven mejor. Entonces ellos se sienten mejor porque se sienten menos excluidos del grupo, los pacientes, y los individuos, los terceros, se estresan menos y tienen menos sobrecarga porque ven más normalcito al familiar. Pero la verdad que es un maquillaje. Tenemos el donepezilo, que al final es de lo único que voy a hablar principalmente porque es el que ustedes van a poder usar con el GES. Hay que usarlo con dosis súper bajitas y no se puede, y tiene la ventaja de que tienen forma dispensable y se recomienda dar en la noche, pero en la práctica clínica en general tienen sueños vívidos y así que se prefiere, la recomendación de expertos, darlo en el día, aunque el laboratorio informa que deberían darse en la noche. La rivastigmina tiene efectos que se pueden dar en parches, son súper buenos en demencia por Parkinson y por cuerpos de Levy. No sé por qué tienen esta ventaja, pero son como que ahí tienen su mayor nicho. Y cuando existen molestias gastrointestinales, que es el efecto adverso más frecuente, también tienen un rol importante. El efecto adverso raro, pero más peligroso, es el bloqueo cardíaco. Por lo tanto, no se deberían indicar sin un electrocardiograma de base. La memantina es el otro, que ahí le pongo una foto de éxtasis porque son antagonistas de NMDA, entonces como que tienen el mismo, como el mismo método de acción que el éxtasis y el M, pero no tienen los mismos efectos como eufóricos. Es un antagonista de NMDA que protege la neurotoxicidad excitatoria por glutamato. El glutamato, ustedes saben que cuando hay neurotoxicidad, cuando hay demasiada estimulación, sobre todo en las crisis convulsivas, se libera mucho glutamato. El glutamato excita demasiado a la célula, le gasta toda su energía y mata a la neurona. Entonces, en un principio habían vendido como neuroprotector, pero la verdad que no lo es. Incluso todas las recomendaciones y todas las guías clínicas dicen que la memantina no está indicado en deterioros cognitivos leves, solamente en deterioros
deterioros cognitivos mayores, eso significa demencias ya propiamente instauradas, pero, sí, pero también hay muchas revisiones que los neurólogos suelen dar esto en todo tipo de queja de memoria, y van a haber muchos pacientes que no tienen un deterioro cognitivo leve, y si tienen indicado memantina, porque existe esta creencia que yo personalmente no lo apoyo, y un medicamento muy caro, y creo que la industria como que no hizo leso a los médicos de que por un tema fisiopatológico nos da la impresión de que podría proteger el cerebro, y no está demostrado que lo haga. Yo no lo recomiendo que lo haga, y las guías clínicas tampoco lo hacen. Favorecen la estimulación fisiológica del glutamato, y en caso de deterioro cognitivo puro moderado se pueden ocupar como monoterapia. Rara vez se indica la terapia dual, principalmente porque es muy caro. Tienen un súper buen perfil de seguridad, por eso la gente lo ocupa tan a pasto, porque en el fondo casi no hacen mal. Los trastornos gastrointestinales son los más frecuentes, y la verdad que ya son raros si lo ocupas bien, que en el fondo es subir de 5 en 5 por semana hasta llegar a la dosis tolerada, que suele ser 10 miligramos, pero en realidad los mejores efectos se ven con los 20 miligramos, así que si pueden llegar a dosis máxima, siempre lleguen a dosis máxima. Está indicado en enfermedad de Alzheimer un poco más severa que la OIACE, y tienen un mucho mejor perfil de efectividad en los trastornos de comportamiento, que eso también es un tema aparte. Pero la enfermedad, los trastornos conductuales relacionados a demencia son al final lo que más molesta a los familiares, los que más generan estrés del cuidador, y ahí la memantina tiene un nicho súper bueno. Como les digo, las RAM son súper infrecuentes, priman las neurológicas que provocan somnolencia, cefalea, confusión, también tienen un poco de constipación, pero la verdad que son súper raras, y estas de trombocitopenia y hemocitopenia son demasiado raras. El deterioro cognitivo leve, pocas palabras, tiene un riesgo de transformación de demencia de 15% cada 2 años, y tiene un riesgo relativo, y todas estas cosas se han investigado para el tratamiento del deterioro cognitivo leve, y nada sirve. ¿Qué cosa sí sirve? Que la terapia no farmacológica puede disminuir la progresión. Entonces se recomienda, como les dije, prevenir, y en el fondo, donde tú puedes parar en la enfermedad de Alzheimer, que en el deterioro cognitivo leve amnésico, donde tú puedes pararlo, es acá. Cuando ya pasas a deterioro cognitivo mayor, ya no hay vuelta atrás. Entonces aquí es donde tú tienes que decirle: deje de fumar, trates la depresión, empieza a salir y jugar cartas, juntarse con los amigos y hacer harta vida social, y todos esos factores de riesgo que discutimos al principio, aquí es donde hay que intervenir. Los cursos de memoria no tienen indicación, pero como no hacen daño, se recomiendan, siempre que no produzcan frustración, porque hay algunos que son tan obsesivos que hacen todos los días un sudoku, y un día no les resulta el sudoku y piensan: empecé con la demencia, y se vuelven locos. Entonces, en estos pacientes que son muy ansiosos, ojalá no recomendarles, pero todo el resto de las escuelas de memoria se estarían recomendando. Siempre limpiar las condiciones confusoras, que son como les dije, la depresión, los trastornos de ansiedad y los duelos no resueltos. Y bueno, les voy a dejar estas diapositivas, que son, porque ya hemos pasado la hora y ya no deben estarme poniendo casi nada de atención, que en el fondo es los manejos conductuales, seguirle la corriente al paciente, ojalá tener hartas rutinas con los pacientes, y estimularlos con cosas que recuerden, como música y esas cosas. El trabajo farmacológico, bueno, ahí se los dejo, y yo creo que ya nos estamos pasando mucho el tiempo. Estos son los trastornos cognitivos, y sí, yo creo que les voy a dejar la diapositiva, porque el tratamiento nos estamos yendo muy a la profunda, y ya estamos a las 5:30, esto me aburre. Pero sí les quiero decir varias cosas: que el GES para médico general lo que autoriza son los medicamentos que hablamos antes, de los neurolépticos, como para manejar la agitación, el delirio. Entonces, lo que te paga son los antidepresivos para manejar la apatía, y para limpiar las depresiones, todos los trastornos como de ánimo que te pueden estar engañando, y que son como diagnóstico diferencial. No te autorizan el escáner ni casi ninguna terapia complementaria, salvo los de laboratorio que les dije al principio, la TSH, la vitamina D,
la vitamina B12, el VDRL y el VIH. No autorizan la neuroimagen, como les dije, a menos que lo deriven a atención secundaria y con alguna causa importante. Y tienen dentro del arsenal la trazodona, afortunadamente, que sirve como hipnótico y es súper buena y es un antidepresivo. Es una maravilla. Tienen la quetiapina y el aldol. Solamente pueden derivar los casos más extraños. La enfermedad de Alzheimer se supone que no la deberían manejar, yo lo derivaría a todos por lo menos para el escáner, pero más que eso deberían saberlo manejar ustedes. Los trastornos conductuales, como les digo, es todo un tema aparte y como una clase entera después, así que si es que les interesa, pídanlo para los otros años que a los otros alumnos de quinto les den más clases. Y quedo abierto a las dudas porque veo que se me están yendo casi todos los participantes, no los quiero aburrir más. Hola, ¿cuál es la diferencia entre deterioro cognitivo y demencia como tal? Ya. El deterioro cognitivo leve es el que no afecta la calidad de vida diaria. Y el deterioro cognitivo mayor es lo que antes se conocía como demencia, pero que ahora como lo censuraron con esto de cuidar el lenguaje, y el lenguaje no ofensivo y el lenguaje inclusivo, le cambiaron el nombre de deterioro cognitivo porque demencia era muy peyorativo. Y aquí entramos a la clasificación GDS, que se la nombré solamente, pero no se la expliqué. Pero como que es una buena oportunidad para explicarlo, que la clasificación GDS va del 1 al 7. Los tres primeros niveles son deterioros cognitivos que no son pesquisados por pruebas clínicas. Entonces, el GDS1 es la persona normal que tiene quejas de memoria. El GDS2 es la persona que tiene algún tipo de olvido y factores, perdón, el GDS1 es el que tiene factores de riesgo, pero no tiene nada, es absolutamente normal. El GDS2 es el paciente que tiene quejas de memoria, pero que no pueden ser diagnosticadas por por las pruebas cognitivas. El GS3 son que tienen pruebas cognitivas alteradas, pero no le dan ni siquiera para deterioro cognitivo porque no tiene afectación ni tiene que hacer grandes esfuerzos para su vida diaria. Del GS4 para adelante ya estamos hablando de deterioro cognitivo clínicamente importante. El GS4 es el deterioro cognitivo leve, que es el que puede seguir haciendo su vida diaria eh, pero tiene que hacer mayor esfuerzo para esto y donde tenemos las intervenciones que les dije que porque el 15% cada 2 años pasan a un deterioro cognitivo mayor. Y después el deterioro cognitivo mayor en el GS5, 6, 7 es como deterioro cognitivo mayor leve, moderado y severo. Y el leve es el que tiene alteración de las actividades instrumentales. El GDS6 es el que tiene comprometidas las actividades básicas y el GS7 es el terminal, que en el fondo es el que tiene una esperanza de vida menor de 7 años y ya está postrado y ya tiene comprometido el lenguaje. ¿Alguna otra pregunta antes de que se vayan todos? Me bajó el quórum en esta presentación, pero súper alto. Profe, es que no caché, entonces, ¿cuándo se indica los yaces? Ya. Ya. Aquí tengo una tablita de resumen que me la salté porque ya se estaba yendo mucha gente y me puse nervioso. ¿Dónde tengo la tablita? Dame un segundo. Acá. Esta tablita, si en algún momento lo tienen que estudiar, que si tienen que indicarlo, esta tablita es todo. Entonces, en deterioro cognitivo leve no hay terapia indicada. Cuando tenemos enfermedad de Alzheimer, más o menos, olvídense los GS, que ahí están un poquito mal, pero cuando ya tenemos un deterioro cognitivo mayor, pero en estadio leve, están indicados los YAS. Cuando ya tenemos deterioro cognitivo mayor moderado están indicados los YACE y o la memantina y
y sobre todo la memantina se prefiere cuando, cuando están contraindicados los yaces por la afectación cardíaca que les dije, por efectos adversos. Eso significa que siempre preferimos los yaces en enfermedad de Alzheimer mientras se puedan dar, mientras sea seguro darlo. Si no, pasamos a memantina inmediatamente. Dame un segundo. Y cuando hay trastornos conductuales, también preferimos la memantina porque tiene un mejor perfil de efectividad en en esta presentación. La terapia asociada es para los casos más difíciles de manejar, en el fondo con más trastornos conductuales, con más carga del cuidador. Está indicada la terapia dual, pero con menos evidencia. Y la moderada y la enfermedad grave ya en el GS7, cuando ya pierde el lenguaje, ahí como les digo, como estas son solo terapias de maquillaje, nos sirve y está indicado incluso retirar el tratamiento cuando ya empiezan a perder el lenguaje. Como sale ahí, para los cuerpos de Levy está indicada la ribastigmina, que tiene mucho más evidencia y perfil de seguridad, y es como el gran nicho de la ribastigmina. La demencia por Parkinson también tiene indicada la ribastigmina, pero también un poco más el donepezilo. La demencia frontotemporal se trata principalmente con antidepresivos, y lo que más se ocupa es para el manejo de la apatía. Y la demencia vascular, como les dije, también tiene indicación 1A de yasa y memantina, porque a pesar de que la fisiopatología no lo acompaña, como existe una superposición con los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, en general sí se ven más o menos las mismas efectividades. ¿Cuál es neuroprotector? Ninguno. La memantina tiene fisiopatología que podría ser neuroprotectora, pero la verdad que en lo que se ve no es así. Gracias. No. Ojalá que les haya gustado la clase. De nuevo les pido disculpas por atrasarme y por alargarme con los temas, pero la verdad que me gustan harto, sobre todo Delirium. ¿Qué podemos dar como neuroprotección? Ejercicio y tratar no fumar. Y lo más importante es, como le dicen, el test de esfuerzo cognitivo, que es participar de actividades sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, contar una anécdota es como todo un entrenamiento cognitivo súper importante, porque no solamente incluye recordar la anécdota, sino que es darle la entonación adecuada, captar la atención de la gente, leer las reacciones de la gente para ver qué entonación más le doy, darle el golpe al chiste en el momento para que la gente se ría. Entonces, si tú quieres de verdad dar una gran recomendación para prevenir y hacer neuroprotección, es que mantengan la actividad social. Y ojalá que sean con gente de su mismo círculo, que sean amigos, no que no sea solamente el grupo familiar. Entonces eso de que andar prohibiéndole al viejo ir a jugar cartas porque se va a tomar unos tragos, no es muy buena idea, porque la verdad que la mejor forma de prevenir el deterioro cognitivo mayor es participando de actividades sociales. Preveniendo la depresión, bueno, lo que les mostré al principio del lance, preveniendo la depresión, cesando el hábito tabáquico es lo más importante, y la actividad física. Uy, súper buena pregunta la del Claudio. Súper difícil, po. Palos con plata, ocupar la tecnología que nos permite. Ojalá tener un nieto paleteado que se junte a jugar ludo con el abuelo, aunque sea por videollamada, enseñarle a instalar esas aplicaciones. Eh, Aprovechar los pocos espacios que les dan a los adultos mayores para salir, entonces salir a caminar, obviamente, la típica actividad física que recomiendan de 40 minutos continuados, entonces ojalá hacer por lo menos 3 salidas a la semana con 40 minutos de actividad física, si es que no lo permiten las salidas, dependiendo de la fase de desconfinamiento, ojalá poder hacer los ejercicios en la casa. Hay unos ejercicios súper malos que están en YouTube, pero que, como dicen, el peor es nada, que son Yo me muevo en casa,
que los buscan en YouTube y son del gobierno, que son adecuados para moverse en la casa, ocupan poco espacio, y eso para mantener la actividad física y ojalá tener un grupo de amigos con el que puedan llamar, hablar por teléfono por lo menos. Pero la verdad que yo creo que se nos van a disparar las depresiones y las demencias con el confinamiento, sobre todo que nos hemos portado pésimo con los adultos mayores y para cuidarlos le hemos hecho mucho daño encerrándolos. Yo les doy muchas gracias porque me sentí muy escuchado a pesar de que se me hayan ido como 20 en los últimos 20 minutos, pero siento que hubo buena participación y siento que lo- siento como que entendieron por las preguntas que hicieron. Doctor, Les pido disculpas porque me extendí harto, entonces no les pude enseñar bien la última parte. Cualquier duda, yo estoy abierto a recibirlo y me hacen cualquier pregunta y si tienen en algún momento tiempo podemos hacer en cualquier momento un repaso o un reforzamiento. Pero gracias por la atención. ¿le puedo hacer una última pregunta? Obvio, las que quieran, yo tengo todo el tiempo. A las 6 de la Eh, tarde tengo mi congreso. Ya. Es que por lo que uno escucha como entre la gente y también de repente comerciales, como el uso de vitamina tiene, aunque sea algo de evidencia, como el gamalate o algo así, para la memoria. Ya sé que no tiene tratamiento, pero... Nada, mira, vitamina E, la evidencia apunta a refutar. Esta revisión la hice el 2018. La vitamina C tampoco tenía beneficio. Todos estos parches de nicotina, pensaron que los parches de nicotina, como porque son apoyo colinérgico, podían ayudar, tampoco serviría. Los flavonoides, que también son vitaminas, tampoco tienen evidencia que sirven. No, la verdad que no existe nada. Y si me dan un segundo, les voy a poner otra diapositiva que presenté para la beca, que sería... Son hartas cosas, pero hallmarks de envejecimiento. Acá. Entonces, esto es un tema que a mí me interesa mucho y que se los pueden mostrar en la página que les dije, que hay varias terapias anti-envejecimiento. ¿Están viendo lo que es la pantalla, Sí, cierto? Donde dice MP-Tori, sí. ampicíclico, citrulina, ya. Hay terapias súper entretenidas ante envejecimiento que se están viendo. Miren, acá hay dos ratones que se les dan inhibidores de la proteostasis y claramente el de abajo se ve mucho más viejo, mucho más gordo que el de arriba. Miren, tiene la típica sarcopenia del viejo con joroba y el otro se ve bastante rejuvenecido también porque se inhibe se mejora la proteostasis y buscando ya qué cosas hacemos bien, la rapamicina, no sé si saben rapamicina porque se descubrió Rapa Nui, y la mTOR, que es un factor de crecimiento que tiene que ver con la hormona del crecimiento y con los factores de crecimiento similares a la insulina, que en el fondo esos se disparan los receptores cuando tenemos una diabetes mal controlada. Entonces envejecemos más rápido cuando tenemos mucha insulina dando vuelta en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera el estado de anabolismo, se asocia más al envejecimiento. Entonces, si queremos ser musculosos muy fuertes, vamos a envejecer más rápido y vamos a morirnos peor, desgraciadamente. Y en cambio, si hacemos mucha terapia física aeróbica y hacemos restricciones dietarias, porque, por ejemplo, hay un experimento con monos que los dejaron a los monos muertos de hambre como un mes, pero no les faltaron los nutrientes, pero sí les faltaron las calorías. Y descubrieron que alrededor, si es que tú tienes una restricción calórica de como alrededor de un 30% de tus requerimientos reales de kilocalorías, vives mucho más, envejeces mucho más lento, porque tu cuerpo entra como en un estado de hibernación. Y por último vieron que ya estas cuestiones, por eso existe está ahora de moda el ayuno intermitente, porque en el fondo es una forma de simular estas ayunas a las que sometieron a los gorilas, que lo hicieron rejuvenecer prácticamente,
Y como que se trata de simular sin que sea con tanto sufrimiento como meterte en una cueva y matarte de hambre. Entonces inventaron el ayuno intermitente que tal vez en muchos años más se demuestre que sirva o que es una porquería. Pero trataron de ver el mecanismo fisiopatológico de la restricción calórica y vieron que la metformina pasa por los mismos mecanismos. Y que es súper interesante de esto, que pacientes que ocupan que tienen diabetes bien controlada con metformina viven más y más sanos que pacientes sanos que no tienen diabetes. Entonces, empezaron a investigar la vía metabólica y ahora en Estados Unidos están investigando, pero es un trabajo a 20 años con personas sanas de 40 años que les dan metformina y en 20 años más nos vamos a enterar si que estos pacientes envejecieron mejor y tuvieron menos enfermedades o no. Así que es como uno de los trabajos más ambiciosos que hay y para que tuvieran la autorización del comité de ética, tuvieron que justificar de que las enfermedades asociadas al envejecimiento gastan pero millones de millones de millones del gasto público de Estados Unidos. Entonces por eso es que lo tienen autorizado. Y así que a grandes rasgos no hay nada en este momento que prevenga la enfermedad, pero yo he pensado en empezar a tomar metformina porque no quiero en 20 años más enterarme de que la metformina prevenía el envejecimiento y me lo perdí por no tomarlo a tiempo. Hartas de estas cosas, sobre todo lo de la metformina, sale en el documental de Netflix, y así que si les interesa el tema, que a mí me interesa mucho y me apasiona, véanlo, porque vamos a tener para conversar para rato de teoría y cosas así. Yo de verdad que he pensado, primero pensé en tomar rapamicina porque tiene mucha evidencia de que uno envejece mucho mejor. Los ratones que toman rapamicina son todos musculosos, son todos minos. Y ahora parece que la metformina es menos cara, obviamente es mucho menos cara que la rapamicina, y parece que hace que uno envejezca mucho mejor. Y así que da para pensar, da para pensar. Ya, Doc, muchas gracias. Doc, ¿y cuánto ¿Sí? ahora se consideraría ayuno intermitente? Ya, es que el ayuno intermitente es más o menos moderno, y hay, pucha, lleno de recomendaciones y como es una terapia más o menos nueva, no hay ninguna que tenga más evidencia que la otra. Si tú le preguntas a un nutriólogo, están las recomendaciones como de 3 días a la semana comer hipocalórico y los otros 4 días de la semana hacer el OMAD, que es el One Meal a Day, y que sea una dieta como de 500 kilocalorías, es bien sufrida. Esa es como la que tiene más evidencia y como la que más recomiendan. Pero si tú te metías al celular y buscáis recomendaciones, vais a encontrar 100 dietas distintas de ayuno intermitente. Eh, la que sí está completamente de loco y hace más daño que nada son estas que están haciendo ahora las modelos y que recomiendan de 1 semana, 2 semanas de ayuno. Eso ya es una locura. Pero hasta ayunos de 3 días incluso, pareciera que hacen bien. Gracias. Les digo, todo esto del ayuno intermitente nació porque se les quedaron los gorilas muertos de hambre y envejecieron menos, y gracias a eso empezaron a hacerlo y se está estudiando hace como 10 años, entonces son súper modernos. Entonces para sacar conclusiones es bien difícil, y sobre todo habiendo tantos modelos de ayuno intermitente distintos, es como difícil además ver cuál es el mejor y tomar evidencia, porque no podéis juntar toda la evidencia del ayuno intermitente habiendo tantas dietas distintas.